Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Aristizábal. Soy médico egresado de la Universidad CES, especialista en emergencias y desastres, y quiero que revisemos este resumen sobre los principales cambios que nos sugiere la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto al manejo del paciente con taquicardia supraventricular, guías recientemente publicadas. Vamos a analizar el paciente que tiene taquicardia de complejo estrecho, en este caso. Nos lo definen como el QRS que mide .12 o menos. Hasta hace muy poquito nos definían el QRS ancho como el que medía .12 o más. Ya aquí la Sociedad Europea nos está diciendo que el QRS estrecho mide hasta .12. Esta taquicardia se origina en el haz de His o en una porción superior a este, se da por mecanismos de reentrada en el nodo AB o a nivel auricular o por aumento en el automatismo. Dentro de las principales arritmias que representan esta taquicardia está la fibrilación auricular, la reentrada en el nodo AB, el flóter atrial y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. En esta guía la Sociedad Europea no menciona para el manejo la amiodarona y la digoxina, pero tampoco la contraindican o la prohíben. Entonces queda a criterio de cada uno de ustedes como profesionales de la salud si van a continuar el manejo en determinado momento de un paciente con taquicardia de complejos estrechos que se encuentra estable y cuya única opción en ese momento ustedes tengan la amiodarona o la digoxina. Los betabloqueadores y los calciantagonistas están contraindicados en el manejo de los pacientes con taquicardia de complejo estrecho y que tengan una falla cardíaca descompensada. Esta recomendación hasta hace muy poco era claro para los calciantagonistas, pero la han extendido a los betabloqueadores. Cuando contamos con una taquicardia QRS ancho o de complejo ancho es porque el QRS mide más de .12 y casi siempre vamos a estar en presencia de una taquicardia ventricular en el 80% de las veces. Puede ser también una supraventricular con aberrancia o una fibrilación auricular preexcitada un 5%. Si buscamos y ubicamos el eje del QRS y no dan tierra de nadie, tenemos una taquicardia ventricular. O si los QRS están anchos y todos son negativos en las precordiales, como estamos viendo acá en este gráfico, tenemos una taquicardia ventricular. Pero si esos QRS anchos tienen polaridad positiva en las precordiales, podría ser una taquicardia ventricular o también podría ser una taquicardia antidrómica que esté utilizando una vía accesoria. También en esta guía no nos mencionan la lidocaína ni el sotalol para el manejo del paciente estable con taquicardia de complejos anchos. No lo mencionan, pero tampoco lo contraindican. Cuando tenemos una taquicardia QRS ancho irregular, pues vamos a pensar en una taquicardia ventricular polimorfa o en una de puntas torcidas o en una fibrilación auricular preexcitada o podría tratarse de una taquicardia atrial con conducción aberrante. El abordaje inicial de este paciente va a ser una buena historia clínica, averiguando por esas palpitaciones, cuándo le dan, cuántos episodios lleva, qué las desencadena, cuánto le dura, si tiene antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Un buen examen físico, un electrocardiograma de 12 derivadas, un hemograma, una función renal, unos electrolitos, sobre todo el potasio, el magnesio y el calcio, unas pruebas tiroideas, TSH y T4 libre, tener monitorizado al paciente, por si de pronto llegó sin la taquicardia, tenerlo monitorizado y lograr hacer un electrocardiograma durante la taquicardia y, por qué no, poder hacer una ecocardiografía transtorácica. Ya como opcionales podría ser una prueba de esfuerzo, un holter de frecuencia cardíaca 24 horas, instalarle de pronto al paciente un monitor de eventos, estratificación no invasiva por si sospechamos isquemia miocárdica o la realización de un estudio electrofisiológico. Dentro de los diagnósticos diferenciales de esta taquicardia de QRS estrecho o de complejo estrecho, podría estar la taquicardia ventricular septal alta, que al igual que la taquicardia ventricular fascicular, no cuentan con un verdadero QRS ancho, más de .14 o .16, que nos haría pensar necesariamente en una taquicardia ventricular. Cuando tenemos la presencia de ondas P similares a las encontradas en un ritmo sinusal, vamos a pensar de pronto que se trata de una taquicardia sinusal inapropiada, una reentrada en el nodo sinusal, o de pronto una taquicardia atrial focal que esté originándose muy cerquita al nodo sinusal. El manejo entonces de ese paciente con taquicardia de complejos estrechos que está estable es en ese orden: maniobras vagales, medicamentos venosos o una cardioversión eléctrica, incluso si el paciente de entrada pues estaba inestable desde el punto de vista hemodinámico, es decir,
taquicardia en presencia de alteraciones del sensorio, signos de falla cardíaca, dolor precordial, que el paciente tenga síntomas de bajo gasto de shock o que esté hipotenso con una sistólica por debajo de 90. Dentro de las maniobras vagales hay una amplia variación en cuanto a la efectividad que puedan tener entre un 19 y un 54%, y la más aceptada a la fecha es la maniobra de Revert modificada, que ya la habíamos explicado, y es cuando el paciente está en una posición semisentada, sopla con fuerza una jeringa de 10 centímetros durante 15 segundos, acto seguido le agachamos la cabecera, le elevamos los miembros inferiores durante 45 segundos. Cuando hacemos un masaje en el seno carotídeo, estamos estimulando un vasoreceptor que va a liberar acetilcolina y eso produce el lentecimiento de la conducción cardíaca. Nos recomiendan no durar más de 5 segundos con esta maniobra, el masaje en el seno carotídeo. Otras maniobras vagales que se llegaron a recomendar en alguna época, como decirle al paciente que tose enérgicamente o sumergir la cabeza en agua helada, ya no se recomienda. Incluso muchos autores ponen en duda la efectividad de la verdadera y bien hecha maniobra de Valsalva. La adenosina como droga de elección para el manejo del paciente estable con taquicardia de complejos estrechos. Antes era 6, 12 y 12 miligramos. Ahora nos están recomendando 6, 12 y 18. Y que entre dosis y dosis no vaya más de 1 minuto en la colocación de la misma. Nos habían dicho por muchos años que en un paciente con crisis asmática era prudente evitar la adenosina, y ahora nos están haciendo la aclaración de que se produce broncoespasmo en los pacientes asmáticos cuando la adenosina se da por vía inhalatoria, pero no por vía venosa. Igual, vale la precaución, y si no quiere correr riesgos, hay otros medicamentos, incluso preferir el verapamilo, un calciantagonista. Este cuadro es muy interesante porque nos está mostrando el efecto que produce la adenosina en el paciente y lo que nos haría llegar a pensar. Si no hubo ningún efecto en el manejo de ese paciente, podría ser porque colocamos una dosis inadecuada o la colocamos mal o se trata de una taquicardia ventricular. Si al colocar la adenosina vimos que hubo un enlentecimiento gradual pero vuelve y recurre, podría ser una taquicardia sinusal a la cual no se le pone adenosina, o podría ser una taquicardia auricular focal, o podría ser una taquicardia ectópica de la unión. Si hubo abolición de la taquicardia y se revirtió farmacológicamente, pensar que se trate de una taquicardia por reentrada en el nodo AB, una taquicardia por reentrada auriculoventricular o una taquicardia atrial. Si lo que hubo fue un bloqueo en la conducción auriculoventricular, no vuelvo a ver QRS y todo lo que veo son puras ondas P y tienen más de 250 de frecuencia cardíaca, pues voy a pensar en la existencia de un flutter atrial, principalmente. El manejo de ese paciente con taquicardia de QRS estrecho que falló a las maniobras vagales o incluso a la adenosina puede ser entonces con el empleo de calciantagonistas, el verapamilo, 5 a 10 miligramos. Aquí hay un error, no son 10 minutos, es 2 minutos. Usted lleva esa dosis de verapamilo hasta 20 de salino y usted lo puede colocar en 2 minutos titulado. Si va a utilizar diltiazem, va a colocar una dosis de 20 miligramos también en 2 minutos. Si el medicamento que va a utilizar son los beta bloqueadores, entonces el metoprolol, ampollas de 5 miligramos. La dosis que nos recomiendan es entre 2,5 y 15, en bolos de 2,5, espaciados cada 5 minutos. El manejo del paciente con taquicardia con QRS ancho que está estable, nos recomiendan las maniobras vagales por si de pronto se tratase de una supra con aberrancia, al igual que la adenosina por la misma explicación, y le dan importancia, que la había perdido un poco, a la procainamida si fallan las maniobras vagales y la adenosina. Vieron que la procainamida podía tener más efectividad y menos efectos secundarios que la misma amiodarona, pero no quiere decir que la amiodarona esté contraindicada. La amiodarona sigue teniendo su indicación si fallan las maniobras vagales o incluso la adenosina. Si todo lo anterior falla o el paciente está inestable, se sigue recomendando la cardioversión sincrónica.
La taquicardia sinusal inapropiada prácticamente es de descarte. Es un paciente que en reposo se mantiene entre 90 y 100 latidos por minuto. Nos están diciendo que la ivabradina sola o combinada con beta bloqueadores podría ser una buena alternativa para el manejo de estos pacientes. No nos mencionan en esta guía los calciantagonistas ni la ablación con catéter, pero tampoco la contraindican. El síndrome de taquicardia postural ortostática es aquel que se define como el aumento en 30 latidos por minuto o incluso 40 en pacientes adolescentes cuando pasan una posición de pie. Se hace un diagnóstico con una mesa basculante o TIL test, y para el manejo de este síndrome de taquicardia postural ortostática nos recomiendan la ivabradina. También nos recomiendan que el paciente esté en un programa constante y regular de ejercicio y que aumente el consumo de agua y sal durante el día. Cuando se trata de una taquicardia atrial focal, puede ser aguda o crónica, nos están recomendando el empleo del ibutilide intravenoso, la cardioversión eléctrica, los betabloqueadores, calciantagonistas, adenosina y amidarona siguen estando recomendados. Incluso nos dicen que si recurre a esta taquicardia atrial, podríamos pensar en una ablación con catéter. Si la taquicardia es crónica, la ivabradina con betabloqueador puede ser considerada, al igual que calciantagonistas, amidarona o la ablación con catéter. Si tenemos una taquicardia atrial multifocal, recuerden que es una taquicardia que tiene RR variable y que tiene más de 3 o más P's distintas en alguna derivada. Principalmente hay que buscar la causa desencadenante, y esta está asociada a enfermedades pulmonares, hipertensión pulmonar, puede ser enfermedad coronaria, una cardiopatía valvular, una hipomagnesemia o incluso pacientes que estén manejados con teofilina. Entonces el manejo va a ser encaminado a eso, a buscar y a compensar la causa de base. Nos recomiendan el empleo de sulfato de magnesio incluso si el magnesio sérico estuviese en valores normales. Beta bloqueadores, verapamilo y diltiazem tienen indicación, y la ablación del nodo con implante de marcapaso si todo lo anterior falla o recurre. Cuando tenemos un flóter atrial, que puede ser dependiente o no del istmo caotricuspideo, que puede ser en la aurícula derecha o en la aurícula izquierda, puede ser agudo, puede ser crónico, nos están recomendando el empleo del ibutilide o del dofetilide intravenoso. Pueden ser considerados para el manejo de esta arritmia los betabloqueadores, calciantagonistas, incluso la amidarona. Nos están hablando como algo representativo de la sobreestimulación con marcapaso atrial para los pacientes portadores de marcapaso o cardiodesfibrilador implantable, y la cardioversión eléctrica incluso como primera línea de manejo en pacientes estables, dado lo agradecida que es esta arritmia con una descarga sincrónica de tan solo 50 joules. Para el manejo del flóter crónico nos recomiendan la ablación con catéter, beta bloqueadores, calciantagonistas o amidarona, la ablación implante de marcapaso, y no nos mencionan los digitálicos para ser considerados en el manejo del flóter. Entonces no sigamos pensando en digitálicos por lo lento en su accionar. Acá tenemos un flóter que puede ser dependiente del istmo caotricuspidio y que puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, y ahí nos vamos a ubicar en la cara inferior de 2 D3 ABF y B1. En la fibrilación auricular preexcitada antes nos decían no coloque nada que bloquee el nodo AB, sugiera cardioversión eléctrica o incluso considera la posibilidad de la amidarona. Ya nos están diciendo no piense en la amidarona para este paciente, o sea que una fibrilación auricular preexcitada es igual a cardioversión eléctrica previa analgesia y sedación, incluso cuando el paciente está estable. Entonces se recomienda la cardioversión eléctrica y tiene contraindicado todo medicamento que bloquee el nodo AB. En la taquicardia supraventricular en el embarazo se sugiere evitar en el primer trimestre, pero no hay ningún problema si hay que ponerlo. No hay ningún problema en cardiovertir, no le va a hacer ningún daño al feto, y no recomiendan la ivabradina en el embarazo y en la lactancia. En los síndromes de preexcitación se recomienda la estratificación del riesgo con estudio electrofisiológico y considera la ablación con catéter. Otras recomendaciones es cuando el paciente tiene una enfermedad congénita cardíaca,
los pacientes deportistas y los pacientes conductores de vehículos a motor. No olviden seguirme en mis guías y muchas gracias.